La gran mayoría de los tópicos que vamos a hablar durante la mañana los hemos escuchado, pero pues los voy a consolidar en esta presentación. Evidentemente, cuando hablamos de infección del sitio operatorio, cero es posible, estamos hablando de prevención. Voy a comenzar con la conclusión, Juan David, y efectivamente, como es de esperarse, por la complejidad de factores de riesgo que existen y su interacción para generar infección, siendo la gran mayoría de ellos no modificables, pues podríamos decir que a la luz de la evidencia actual es imposible llegar a cero. Pero importante recalcar que claramente está documentada en la literatura que aproximadamente por lo menos el 50 al 60% de la infección del sitio operatorio es potencialmente prevenible si simplemente hacemos las cosas bien. ¿Cuáles cosas? Las cosas que claramente con evidencia están documentadas que disminuyen ostensiblemente el riesgo de infección. Basado en esto, ya por ahí creo que esta mañana alguien tocó ese tópico, sabemos que desde el punto administrativo y más en países con costos tan altos como vamos a ver en salud como en Estados Unidos, ya los terceros pagadores, basados en lo que les acabo de contar, están tratando de no pagar en muchos casos esta complicación. Importante comenzar rápidamente, ya lo dijeron, las definiciones en infección quirúrgica son bien importantes, como muchas cosas, porque todos tenemos que hablar de igual forma para publicar evidencia y datos concretos con la menor variabilidad posible. Entonces definir las cosas adecuadamente es bien importante. Esta definición no es nueva y es del CDC, y una infección del sitio operatorio es una infección que ocurra dentro o alrededor del sitio operatorio en los primeros 30 días de la cirugía, y agrego aquí el otro tópico que es importante, o dentro de los primeros 90 días, ya sube a 3 meses, si durante la cirugía se utiliza una prótesis o una malla. Paso rápido por esto, la clasificación que Mauricio ya nos explicó, se define como infección del sitio operatorio de incisional, la incisional, si es superficial, profunda o de órgano de espacio. Voy a avanzar en esto en aras del tiempo. Aquí me detengo un poquito más. El doctor Fajardo esta mañana nos habló del doctor Semmelweis. Esa historia es realmente de impacto en la medicina y en la práctica quirúrgica. Es algo de historia de hace ya casi 2 siglos, y el doctor Ignaz Philipp Semmelweis, él nació en 1818 y falleció en 1865. Él nació, es un obstetra húngaro que hizo su práctica mayor en Viena, conocido ampliamente como el Salvador de las Madres, y voy a contarles un poquito más en profundidad la historia de él, porque hoy en día podemos decir que él hizo uno de los más grandes estudios con evidencia científica, ensayo clínico aleatorizado, podríamos decir, y 2 siglos antes de la medicina basada en la evidencia que hoy en día utilizamos nosotros. En aquella época la mortalidad materna era supremamente alta, estamos hablando a mediados del siglo XIX, y alcanzaba un 10 a un 35%, algo totalmente desastroso. Pero las situaciones eran diferentes. Él observó y él trabajaba en Viena en obstetricia, y existían 2 clínicas o salas de partos diferentes. En una practicaban los médicos con los estudiantes de medicina y en otra las matronas o parteras. Él comenzó a observar que en la clínica 1 la mortalidad, como se observa acá, era aproximadamente del 10%, y en la clínica 2 del 4%, era marcadamente diferente. Era tan importante esta diferencia que inclusive las maternas, estos hospitales se crearon para controlar la mortalidad por infanticidio en niños en aquella época naturales o no legítimos, que sucedía eso y los niños los
mataban, llamémoslo así, cuando eran naturales. Y era tan importante la diferencia en la mortalidad y era ampliamente conocido que la historia reza que muchas maternas, al saber esto, preferían retardar la llegada al hospital con tal de no entrar a la clínica 1. Entraba a la clínica 1 o a la clínica 2 dependiendo del día de la semana, era intercalado. Y ellas preferían retardar a propósito la entrada a la clínica y tener el parto en la calle, con la sorpresa que la tasa de infección de estas maternas que daban a luz en la calle era mucho menor que en la clínica 1. Entonces, él comenzó a observar qué era lo que estaba pasando. Evidentemente, como ya lo dijeron esta mañana, había una práctica que los profesores con los estudiantes hacían durante las mañanas las necropsias de las maternas que habían fallecido por fiebre puerperal, y por la tarde pues llegaban a hacer su práctica obstétrica, no necesariamente sin lavarse las manos, ocasionalmente se lavaban las manos o no se las lavaban, pero evidentemente había un olor a putridez que no terminaba con el lavado de las manos con agua y jabón. Entonces él comenzó a excluir qué diferencias habían en ambas clínicas, inclusive quitó variables de confusión como la religión, los miasmas. Recuerden que esto es teoría premicrobiana, pre-Pasteur. Entonces era bien complicada socialmente y científicamente la situación en ese momento. Él llamó, al ver esta relación partículas cadavéricas o putrefacción cadavérica, a la causa transmisible de esta infección puerperal. ¿Y él cómo se dio cuenta de esto? Un amigo de él, médico, se pinchó durante una necropsia y murió de sepsis. Y él mismo le hizo a su amigo la necropsia y documentó que los hallazgos en necropsia de ese amigo médico eran similares a las pacientes muertas por fiebre puerperal, y ahí comenzó a atar la causalidad. Entonces, finalmente, él lo que propone es, como sale aquí en esta fotografía, es un lavado de las manos con una sustancia antiséptica, no solo jabón, que era en esa época el hipoclorito cálcico. Entonces, cuando él implementa esta conducta, miren ustedes estas fotografías de este ensayo clínico en 1847. Miren lo interesante, disminuyó la mortalidad del 90% en la clínica 1. Es decir, esto fue de un impacto totalmente impresionante y más para esa época. Si ustedes ven acá, esta es la mortalidad mensual, más o menos, miren, del 30%, 15%, 10%, era bastante alta. En esta raya roja, en 1847, él introduce esta conducta y miren cómo disminuye la mortalidad, ¿sí? Igualó a la sala de las parteras o inclusive la llegó a bajar por encima del 3%. Fue algo realmente revolucionario para la época. Pero ojo, para cerrar ya un poquito la profundidad en esta interesante historia, como suele suceder muchas veces en nuestra medicina, esto no fue aceptado y la comunidad médica inclusive lo tildó de loco. Él comenzó a escribirles cartas a los médicos británicos, que eran los que más rechazaban su no hipótesis, ¿no? Su teoría. Y los colegas de esa época se sintieron supremamente ofendidos porque en las cartas el doctor Semmelweis era muy explícito, casi que en acusarlos de homicidio por no hacer esta práctica. Termina él en un recinto de reclusión de salud mental, en el cual se dice que en los intentos de fuga los cuidadores lo golpearon y una de las heridas que le causó una sepsis y murió infectado. Disculpen por haber profundizado en esta historia, pero personalmente a mí me pareció de impacto en cuanto a evidencia, en cuanto a prevención en infección del sitio operatorio. Esto es histórico, pero realmente de un impacto importantísimo. Prosigamos ahora con la profundidad de la charla.
La infección del sitio operatorio, pues en Estados Unidos, que todo lo miden teóricamente y en forma adecuada, en el 2006 se realizaron en ese año 80 millones de cirugías. Miren que la gran mayoría en pacientes hospitalizados, 48 millones, 32 millones ambulatorias. La tasa global que ellos estimaron fue de infección no estratificada fue del 1.9%. Valor que es aceptado, pero se considera subestimado, y la misma literatura americana la considera así. ¿Por qué? Porque recordemos que la gran mayoría de infecciones del sitio operatorio se subdiagnostican o aparecen o debutan en el posoperatorio de manera ambulatoria y esos datos no son adecuados. Entonces, un 1,9% es un valor adecuado en la literatura para el nivel mundial, pero realmente es un valor hoy en día subestimado. Las infecciones del sitio operatorio corresponden al 20% de las infecciones asociadas al cuidado de la salud y es la complicación más frecuente de nosotros los cirujanos. El costo, importantísimo, el impacto que tiene la infección en los costos. Más o menos se ha estimado que un paciente que se infecte cuesta $10,000 a $25,000 por paciente, por infección, y si lo que está infectado es una prótesis o es una infección asociada a una prótesis o a un germen multiresistente, ese valor puede subir a $90,000. Ya se los dije, ojo, el 50% se ha estimado que de esas infecciones es potencialmente prevenible y hay mucho que trabajar por esto. Entonces, lo grave de esto es la importante morbilidad, la tasa de readmisiones en el paciente quirúrgico tan elevada, genera hospitalizaciones prolongadas, nuestro día a día lo vemos, e ingreso a unidades de cuidado intensivo. Entonces, esto es un tema importantísimo de impacto en salud pública. Simplemente esta diapositiva es para recalcar, si ustedes observan, son 54 hospitales en los cuales se evaluaron 5.780 pacientes, pero hay algo interesante ahí, que son hospitales o países con bajo o mediano ingreso socioeconómico. Y lo que les quiero resaltar acá, miren la tasa de infecciones limpias contaminadas, 22% y 30% en contaminadas, que son, lo que quiero resaltar es que en los países de bajo ingreso, indudable, no hay duda que estas cifras de las cuales estamos hablando son aún peores, o sea, por falta de recursos y nivel socioeconómico. Aunque en este estudio, interesante multicéntrico, cuando estratificaron los pacientes, pues detectaron que algunas de las variables que el doctor Bastos ya nos comentó eran altamente prevalentes en esta cohorte. Habían una alta proporción de cirugía de emergencia. La infección y las complicaciones siempre serán más frecuentes en los que practicamos cirugía de emergencia que en cirugía programada. Eso está ya medido claramente. Notaron un incumplimiento en la profilaxis antibiótica, gravísimo, porque ustedes saben que de lo que más tiene evidencia 1A, como lo vamos a ver hoy en día para disminuir infección, es la profilaxis antibiótica parenteral, y notaron eso. Entonces ahí comienzan en los resultados a ver esas variables. Y también otra variable con evidencia y muy importante, fumadores activos. Ya vamos a mirar también eso. Entonces, globalmente resumámoslo. La tasa global de infección quirúrgica sin estratificarla es del 2 al 5%. Esto voy a pasar rápido para avanzar, porque Mauricio ya nos habló de esto. Existen factores modificables y no modificables, factores inherentes al paciente susceptible y al procedimiento quirúrgico y su ambiente como tal. Entonces, voy a avanzar en todos estos factores para no profundizar. Importantísimos, sigue vigente el tipo de contaminación de la herida y la infección la clasificación de la herida sigue siendo muy importante para predecir riesgo. Miren, esta es la guía de la Asociación Colombiana de Cirugía Local nuestra, en la cual participó el doctor Quintero, quien estuvo esta mañana, y el doctor Fajardo, colega de nosotros. Y simplemente, ¿por qué quiero poner esto? Porque en la práctica clínica seguimos viendo que hay problema o dificultad para clasificar adecuadamente, inclusive entre nosotros mismos, las
cirugías. Entonces, el factor pronóstico de infección se va a ver completamente alterado. Importante, una de las medidas está documentada para disminuir, no solo controlar, sino disminuir, esto disminuye infección del sitio operatorio, es que los hospitales tengan un programa de seguimiento y control de la herida quirúrgica y del sitio operatorio, de la infección. Entonces, históricamente, esto no lo puedo dejar pasar. Desde 1991, el doctor Patiño, el doctor Quintero y el grupo de la Fundación Santa Fe crearon este programa, y desde esa época, ya va a cumplir 32, 33 años, sistemáticamente se hace en la Fundación Santa Fe un seguimiento exhaustivo de la herida quirúrgica en todos los pacientes operados, de forma activa, inclusive con llamadas telefónicas y en forma presencial. Por lo tanto, los datos de la Fundación Santa Fe son bien interesantes, y miren ustedes en el artículo original, en la década de los 90, ¿cuál fue la tasa global? 2,6%, una tasa que no tengo duda en decirlo, causa orgullo, puesto que ya les conté, 2 a 5% a nivel mundial en forma global. Entonces, esto realmente es de orgullo, y no debo dejar pasar que es un trabajo multidisciplinario. Esto fue creado por el grupo de cirujanos de la Fundación Santa Fe en aquella época y el grupo de enfermería. Esto es multidisciplinario. Disculpen un segundito. Ya. Esta es la evidencia. Las guías CDC las actualizaron hace 5 años y las publicaron en el 2017. Este es un artículo JAMA de enero del 2023 de este año, y revisé básicamente, para avanzar un poco más rápido, en la evidencia. Ustedes saben que cosas que hacer para prevenir hay muchísimas, pero pocas tienen evidencia fuerte, real. Y es importante porque acá hay una relación costo-beneficio bien importante. Comencemos por el cigarrillo. Es una variable modificable completamente, pero no hay duda que el cigarrillo, ser fumador activo o exfumador, cuando uno mira los estudios, el riesgo más alto, se dobla el riesgo de infección cuando usted se opera y es fumador activo. Si es exfumador o ha dejado de fumar, está en el riesgo intermedio, y no ser fumador en el riesgo más bajo. Hay un gran metaanálisis de 140 estudios de fumadores versus no fumadores en cirugía programada y con heridas limpias y máximo limpias contaminadas, en el cual se observó cómo se duplicó el riesgo en los pacientes fumadores. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación actual? Si usted es fumador actual, debe dejar de fumar antes de su cirugía por lo menos 4 a 6 semanas antes. Eso disminuye infección. Ahí está, digamos, la evidencia. El atuendo quirúrgico, bien importante, eso realmente no hay evidencia en lo absoluto respecto a esto, lo voy a resumir, pero hay unas normas importantes que inclusive el Colegio Americano de Cirugía se tomó el trabajo de publicar un artículo con dichas recomendaciones. Las voy a resumir rápidamente. El traje de cirugía, cuando ustedes usan el traje de cirugía, lo pueden usar dentro de su institución hospitalaria, siempre cubierto con una bata adecuada, y nunca salir del perímetro de la institución. Ya eso es una conducta reprochable, eso no debe suceder. Con el mismo, diferente que sea un uniforme de calle, no, con el que usted va a operar. Utilizar gorro, tapabocas, gafas de protección, polainas, son cosas por la normatividad y buenas prácticas quirúrgicas que seguramente seguiremos haciendo, pero la mayor evidencia no es para prevenir realmente infección, sino para proteger en bioseguridad al personal en salud. Sigamos. Entonces, de eso, que si el gorrito es con hueco o de tela, eso realmente es difícil hacer estudios de esos, entonces no existe de eso una real evidencia. Miren, en profilaxis antiséptica,
En las guías está recomendado y es una práctica de higiénica básica, pero está ampliamente documentada. El baño del paciente, el paciente se debe bañar con jabón convencional o antiséptico. Entre estos dos no hay evidencia, no tiene que ser con un jabón de clorexidina, agua y jabón, pero disminuye infección. La recomendación es fuerte y la evidencia es 1B. Otra medida, la preparación del colon. Hacia 1973, Nichols fue el que popularizó históricamente la preparación del colon, pero la preparación tiene dos cosas. Uno, la preparación mecánica y combinarla con antibióticos orales. Cuando el paciente va a entrar a cirugía, la profilaxis según guías de antibiótico parenteral. Interesante, esto tuvo un sub y baja en cuanto a que a comienzos de este siglo hubo varios artículos que inclusive llevaron a este metaanálisis Cochrane del 2011, en el cual aparentemente, es un metaanálisis y aparentemente sugerían que no había beneficio de esto. En los últimos 10 años comenzó a aparecer literatura fuerte e increíblemente volvimos a lo que el doctor Nichols en 1973 documentó. Y hay evidencia fuerte que la preparación de colon para cirugía colorectal con el uso de antibióticos orales, neomicina o eritromicina, disminuye la infección del sitio operatorio. Ustedes saben que si estratificamos, la infección del sitio operatorio en cirugía colorectal es más alta, o sea, es más permisible. Esto ya por ahí también se ha tocado y tiene algo de interesante, y es lo siguiente: prohibido, completamente prohibido rasurar los pacientes con rasuradoras. Lo hicimos durante mucho tiempo. Todos los cirujanos que estamos acá, yo creo que ninguno puede decir que no hicimos eso. Causa microlaceraciones y la evidencia es clara que aumenta la probabilidad de infección del sitio operatorio. No rasuradoras, no deben existir en este ámbito. Y lo otro, rasurar al paciente como tal, rasurarlo, no tiene evidencia esa práctica que disminuya el riesgo de infección. Y cuando se estudió el rasurado con estas máquinas Clipper, lo que se vio en estudios de no inferioridad es que no aumentan el riesgo como las máquinas rasuradoras, pero tampoco lo disminuyen. Entonces, la práctica de usted rasurar al paciente no es recomendada, pero si necesita por cuestión técnica un paciente demasiado hirsuto, la recomendación son dos cosas. Uno, rasúrelo, pero fuera de la sala de cirugía. El rasurado no debe realizarse en la sala de cirugía, en la mesa de operaciones. Debe hacerse en una sala de preparación antes. Y rasurar y limitar el rasurado únicamente al sitio que ustedes necesitan. ¿Por qué? Por, llamémoslo así, comodidad técnica. Con eso básicamente resumo ese tema del rasurado. Esto sí es de un impacto fuertísimo, por eso está en rojo. La profilaxis antibiótico parenteral, voy a pasar rápido, el doctor Fajardo ya nos dio una charla completa esta mañana de este tópico tan importante. La recomendación 1A, fuerte, es lo máximo en evidencia, es administrar antibiótico parenteral preoperatorio según guías solo cuando esté indicado. ¿Qué tipo de cirugía tiene una evidencia enorme en disminución de infección? La cesárea. Toda cesárea no puede haber cesárea en que no haya profilaxis, categoría 1A fuerte. El refuerzo antibiótico es un tópico, como lo pongo ahí según guías, sin resolver, pero lo que el doctor Fajardo nos habló tiene completa plausibilidad y razón. Hay que mirar la farmacocinética de los medicamentos. El mayormente usado, como lo dijo, fue la cefazolina, y las vías medias. Por eso ustedes han visto que dependiendo del tiempo quirúrgico, habitualmente usamos 2 horas de refuerzo de tiempo quirúrgico. Para la cefazolina, lo que la literatura realmente dice son 4 horas, pero se está autorizado reforzar a las 4 horas el antibiótico profiláctico. Pero un punto importante y que quiero tajantemente decir basado en la evidencia y en las guías, y es en heridas limpias y limpias contaminadas, no administre dosis adicional de antibiótico parenteral después de cerrada la herida, aún en presencia de drenes. 1A, recomendación fuerte. ¿Qué quiere decir?
profilaxis antibiótica, cuya función es disminuir la probabilidad de que se le infecte el sitio operatorio, va hasta el cierre de la herida. Si usted administra antibióticos después, es porque está indicado por terapéutica. Una cosa es profilaxis y una cosa es terapéutica, conceptos que hay veces son, no sé si sea la palabra, difíciles de digerir un poco. Esto disminuye infección y ya está en nuestra práctica sistemática de todos nuestros hospitales. Pero esto no es un listado porque, ay, qué organizados somos, no. Y esto tampoco se lo inventaron por ahí nomás, no, se lo inventó la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque en estudios clínicos, como los que les muestro aquí, en ese estudio de Haynes, en 8 hospitales con 3.733 pacientes, la infección del sitio operatorio, controlando variables, preimplementación del checklist, fue del 6.2% y postimplementación disminuyó ostensiblemente al 3.4%. ¿Por qué? Porque con estas listas de chequeo se corrobora el momento en el cual se administró el antibiótico, que es bien importante. Debe ser en la hora anterior, en ese intervalo de tiempo, puede ser a los 30 minutos. Se dice que el límite, eso han estudiado hasta por cuartos de hora. Entre los 30 minutos y 45 minutos antes es el sitio aparentemente ideal, pero la recomendación es 1 hora antes. Entonces, ¿por qué disminuye? Porque este checklist, como lo ven ahí, registra sistemáticamente el proceso. Voy a avanzar un poco más rápido porque creo que me estoy prolongando mucho. En cuanto a antibióticos no parenterales, no apliquen agentes antimicrobianos, soluciones, polvos, ungüentos a la herida tópicamente para prevenir infección del sitio operatorio. 1B, fuerte. Irrigar cavidades o prótesis con soluciones de antibióticos no está recomendado, no hay evidencia de esto y es considerado un tópico sin resolver. Los apósitos con antibiótico comercialmente existen. El beneficio es incierto y hoy en día costo-beneficio, importante, no están recomendados. No quiere decir que se lo use, pues que ustedes causen un daño, no, pero hay una balanza costo-beneficio que siempre hay que mirar, por lo tanto no están recomendados, más no es que esté prohibitivamente usarlo. El uso de las suturas también lo hablaron, es algo también controversial, tiene una evidencia moderada, yo realmente no conocía eso. Considere el uso de suturas recubiertas con triclosan o con antibióticos, es categoría 2, o sea, miren que la de categoría 2 la evidencia es bastante ya mucho más baja, moderada o débil y la recomendación es débil. Por lo tanto, en el costo-beneficio no se usa mucho en la práctica común. La decolonización para Staphylococcus aureus es una práctica que tiene una buena evidencia, pero en 2 grupos de cirugías de alto riesgo, la cirugía cardiotorácica y las prótesis ortopédicas, pero no es algo que se haga sistemáticamente y hay que hacer estudios locales de la población en su hospital para mirar primero la prevalencia de colonización con Staphylococcus aureus y mirar si es resistente o sensible. La profilaxis antiséptica, la preparación del sitio operatorio, bien importante. La preparación de la piel con antisépticos basados en alcohol, esto tiene evidencia. El alcohol es un potente antiséptico y cuando el antiséptico sea clorhexidina, yodopovidona disuelto en alcohol es la mejor opción. Ahora, hay evidencia fuerte, ya les voy a mostrar rápidamente, que hoy en día el mejor antiséptico es la clorhexidina. Ya hay evidencia de eso. El uso de adhesivos, marcas comerciales, Yovan, los conocemos, posterior a la preparación de la piel con o sin antibióticos, no es necesario. No quiere decir, una vez más, que no se usen, porque es que hay mucha variable que manejar y la recomendación es muy débil. Temas de costo-beneficio. Simplemente paso rápido por acá con esta evidencia. En este estudio es lo que les quiero decir. Un estudio muy controlado, aleatorizado, en el cual se comparó la clorhexidina con la yodopovidona y hubo una evidencia clara de una tasa de infección mucho más baja, del 9,5% con el uso sistemático de clorhexidina versus 16,1% de yodopovidona. En la institución, si ustedes notaron, en la Fundación Santa Fe, hace bastante tiempo dejamos de usar los yodados.
Y en cirugía abdominal, pues esa fue la diferencia, inclusive con buen impacto que se vio. Voy a pasar rápido por esto, pero tiene una gran evidencia. El control glicémico perioperatorio, implementar el control glicémico y ojalá mantener con glicemias, ahí me quedó mal, ojalá por debajo de 180 y los estudios hablan de 130 en diabéticos y no diabéticos. Es decir, el mal control glicémico aumenta infección. Ya está documentado. Categoría 1A, recomendación fuerte. La normotermia también tiene una fuerte evidencia como una medida de control para disminuir infección. Mantener la normotermia perioperatoria, categoría 1A, recomendación fuerte. La teoría es que la hipotermia pues, causa vasoconstricción, disminución en la entrega tisular de oxígeno, altera la inmunidad y esto aumenta la infección. En este estudio de cirugía colorectal, cuando controlaron pacientes a una normotermia de 36,6 versus hipotermia de 34,7, miren la diferencia tan ostensible en infección del 19% al 6%. Entonces son tópicos con alto grado de evidencia. La oxigenación no es un mito, la oxigenación es importantísimo implementar hiperoxias durante la anestesia o en recuperación es una medida que todos los días la hacemos y esto disminuye infección. Las transfusiones sanguíneas se ha dicho que las transfusiones al alterar la inmunidad podrían impactar en la infección. La recomendación es sencilla, no hay evidencia clara de eso, no restrinja el uso de hemoderivados necesarios como medida para disminuir la infección. No, eso no se hace y es una recomendación fuerte. Ya terminando, estos dispositivos de tipo Prevena de presión subatmosférica en la herida, vean ustedes que encontré que están tomando una gran evidencia para su uso. Acá les puedo mostrar, son dos revisiones grandes sistemáticas, una de Cochrane en el 2022 y esta otra en el 2020, son muy recientes, ¿sí? Metaanálisis de 23 estudios clínicos aleatorizados en cirugía abdominal, cesárea, ortopedia y vascular. ¿Qué pasa? Pues la plausibilidad es disminuir la acumulación de secreciones, de seromas, y cuando han controlado las variables con el uso del Prevena en laparotomías se obtuvo una infección del 9.7% versus 15% con el uso de apósitos convencionales. Una cosa importante, está documentado también la necesidad de cubrir la herida 48 a 72 horas y luego destaparla. Las heridas descubiertas son un riesgo alto de infección del sitio operatorio. Y finalmente, ya para terminar, esto es un trabajo, como todo hoy en día en medicina, en equipo, con nuestras instrumentadoras, el personal de aseo de las salas de cirugía es invaluable, quienes preparan los atuendos quirúrgicos, todos tenemos que tener responsabilidad y algo que llamo conciencia quirúrgica en aras de la ética hacia las buenas prácticas con nuestros pacientes para disminuir esta complicación tan lamentable y tan prevalente. Gracias.